Bienvenidos al canal del marketing. Muchas gracias por estar aquí. Estamos otra vez en Espacio Emprende, ese lugar que hemos dado a los emprendedores, a aquellos valientes que se han animado a llevar adelante su sueño, a poder hacer realidad aquel proyecto que tanto querían. Entonces hemos decidido dar un espacio, que es este Espacio Emprende, donde estamos invitando a diferentes personas que están en el medio del emprendimiento, de una startup. Algunos han empezado un poquito antes, algunos acaban de arrancar, otros llevan un par de años, 3 o 4 años, en fin. Hoy tenemos un invitado que se llama Eber Longas, al que le voy a dar la bienvenida. Eber, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Hola, Julio. Encantado. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Eber Longas, les cuento que es de la empresa, dímelo tú, porque Fundamentium, perdona. Fundamentium, muy bien. Fundamentium, Porque sí. yo digo Fundamentum y está mal, es Fundamentium, ¿no? Cuya Infografía web científica, es eso es. fundamentium.com. Bueno, Eber se dedica al tema de infografías, y cuando nosotros hicimos las inscripciones para estas entrevistas, hicimos la convocatoria, digamos, para que la gente nos explicara un poco, para saber qué íbamos a hablar, pedíamos una breve descripción sobre el proyecto. Yo les voy a leer lo que Eber nos puso en su descripción para que tengan una idea de por dónde van los tiros. Creación de infografías para explicar innovaciones científicas, biotecnológicas y médicas de empresas y centros de investigación. Formaciones para que los científicos y sanitarios aprendan a comunicar mediante infografías. A mí me quedó Correcto. clarísimo. De cualquier manera, ¿te parece bien, Eber, que nos expliques tú en primera persona un poco de qué se trata, de qué va el proyecto, por qué se te ocurrió esta idea? Seguramente has detectado algún tipo de necesidad. Cuéntanos un poquito por dónde van los tiros para saber exactamente el motivo por el cual te animaste a emprender, y además así nos cuentas un poquito tu experiencia. Claro que sí. Pues mira, lo primero que voy a hacer es explicar qué es esto de la infografía, porque sé que la gente, y además infografía científica, que es mi caso, ¿no? Las infografías han nacido en prensa, sobre todo, aunque ahora las estamos viendo mucho en el mundo del marketing y en redes sociales, pero las primeras infografías salieron en prensa y era una manera de comunicar, de explicar cosas mediante imágenes, con ilustraciones, con esquemas, flechas, croquis, gráficas de datos. Y bueno, infografías científicas concretamente, que es el tema al que me dedico yo porque soy biólogo, pues habrás visto un montón con el tema de la pandemia, habrás visto infografías explicando cómo el virus, el COVID, infecta una célula, cómo las vacunas lo detienen, un análisis del cuerpo humano de por dónde entra el virus y cómo llega a los pulmones y a todo el cuerpo. Pues esa especie de dibujos, ilustraciones explicativas que tratan de explicarte algo, pero de una manera visual, esos son infografías. Y si tratan de ciencia, pues son infografías científicas. Y yo me dedico a eso y bueno, pues como decía Julio, las utilizo, las infografías, al servicio de empresas innovadoras, empresas que se dedican a investigación, que tienen pues, empresas de salud, de biotecnológicas, que son empresas que el problema que tienen es que sus innovaciones son flipantes, son impresionantes cuando las entiendes, pero normalmente no las entiende nadie. No hay manera de saber a qué se dedican, no hay manera de entender cuál es su producto, cuál es su servicio o cómo ayudan a la gente. Entonces las infografías es una forma de que consigan explicar y transmitir el valor de lo que hacen, porque es que si Claro, no, si no te ya, ya. entiende si alguien no te entiende lo que hace, Podríamos, podríamos dime. decir que, digamos, la habilidad que estás explotando en este caso es interpretar lo que esas empresas quieren transmitir y plasmarlo en una infografía que sea entendible a los ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna manera. O sea, porque yo entiendo lo Sí, que dices, ¿eh? Viene un supercientífico con totalmente. una teoría espectacular que te la explica y te quedas igual que cuando empezó porque no entiendes nada, pero cuando te la Efectivamente. explica alguien con un dibujo, con una infografía, con algo gráfico, porque las cosas muchas veces entran por los ojos, y tú digieres todo eso y lo haces entendible a través de una infografía, básicamente, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. O sea, yo lo que hago es una especie de traducción, una traducción desde un idioma Exacto. incomprensible, que la Sí, sí. ciencia es muy bonita, a mí me gusta mucho la ciencia, pero normalmente es muy difícil de entender, usa un lenguaje oscuro y Claro, conceptos que no estamos acostumbrados en nuestro día a día. claro. Entonces yo lo que hago es traducirlo desde ese lenguaje difícil de entender y incomprensible para la mayor parte de la población, lo traduzco a un lenguaje visual, ameno, fácil de comprender y que tú Bien, te entra por los ojos y lo entiendes correcto, enseguida. correcto. En realidad, la infografía científica, tal y como yo la planteo, no es una cuestión estética, que sí, también porque también son bonitas, pero sobre todo resuelven un problema de comunicación, de que tenemos aquí a un científico que sabe un montón y tenemos Ujú. a una persona normal de la calle que no Que se no tiene ni entienden, están en idea. mundos distintos. Exacto. Claro, la infografía es un puente entre ambos, un puente Correcto, para que la comunicación fluya y correcto. nos podamos entender. Dime otra cosita. ¿Hace cuánto que estás con este proyecto? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues yo empecé en 2017, o sea, hace 5 años emprendí. Pero antes yo haciendo infografías desde 2001, que es cuando empecé a trabajar en el diario El País, he estado también en el diario El Mundo y estuve en prensa muchos años. Yo estaba contratado ahí y ahí pues, creaba todo tipo de infografías sobre temas de ciencia, pero también sobre deportes, sobre conflictos internacionales, temas de economía, elecciones, un poco Claro. Tú todo lo eras que el es. infografista del medio. Sí, bueno, era uno de ellos, porque Uno de ellos, normalmente en claro, estos sí, medios sí. suele haber Más de pues uno, claro. 8 o 10, Wow. depende, ¿no? Claro, Entonces era claro, uno de ellos. Eso sí, yo era el único biólogo y era claro, al que siempre le caían todas las infografías de temas de claro. ciencia, ¿no? Pues con un Nobel, con una vacuna, con una pandemia, Exacto. cualquier cosa así de tema de ciencia, me lo pasaban a mí, Pero es que porque tiene era el único que lo sentido. entendía. A ver, a ver, si tú, por ejemplo, me das a mí la misma información me explicas y me dices a mí, ponlo esto en una infografía, a ver, no en mi caso, porque yo soy una batata haciendo infografías, soy lo peor. Pero Y podrías aprender. sí, pues seguramente, pero creo que es un don, ¿eh? Porque no solamente la parte gráfica y estética, sino la habilidad de que la gente entienda algo complejo a través de dibujos o de infografías. Para mí es espectacular. Pero a lo que iba es, no es lo mismo que de repente si yo fuera un buen infografista, pero no soy biólogo, yo puedo explicarlo de repente, lo de la vacuna y lo del virus, como tú decías, pero no de repente con la autoridad científica, que además al final el mensaje sigue siendo el mismo, pero de repente mucho más exacto en cuanto a la transmisión de información, ¿no? No se diluye con nada, porque tú eres biólogo y sabes exactamente de lo que estás hablando. Y un poco va de eso, ¿no? Claro, sí, sí, ese es el tema. Aunque, claro, yo por el hecho de ser científico tampoco sé de todo. Es decir, que muchas veces hay temas de los que me toca hacer una infografía, pero que yo no conozco en detalle y tengo que investigar. La facilidad que me da el haber estudiado una carrera de ciencias como es biología, pues es que si yo me pongo a investigar, lo entiendo. Entonces tengo pues un cierto background de conocimientos y puedo entender lo que estoy leyendo y puedo asimilar esa información. Pero vamos, que luego normalmente cuando abordo cualquier tema, al final tengo que hablar con un experto, tengo que documentarme, pero no hay duda de que me resulta Claro, más sencillo. claro. Pero vamos, no siempre saber mucho es bueno. Hay veces que el saber mucho estás tan metido en lo tuyo Claro. que crees que todo el mundo te entiende. Es lo que se llama la Exacto, maldición exacto, del conocimiento, ¿no? Tú crees que los científicos les pasa, ¿no? claro. Llevan tantos años investigando sobre una cosa concreta que creen que todo el mundo les Es comprende. evidente, Y no ¿no? es así. Es Claro, elemental, ¿no? está súper claro. Claro, Pues claro, para sí, ti, majo, claro, 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 pero exacto, para el exacto. resto no. Sí, sí, sí. Bueno, pues dime una cosa y muy bien, llevas entonces, entiendo que dejas el periódico donde estabas trabajando en ese momento, decides emprender por tu cuenta, te lanzas al mundo del emprendimiento y empiezas a ofrecer tus servicios a empresas. Actualmente, Sí. ¿cuáles son esos servicios? Yo soy una empresa y ¿por qué tengo que elegir a tu empresa para que me haga una infografía? ¿Cuál es el motivo exacto? El motivo exacto es que tienes alguna innovación, tienes algo valioso que comunicar, algo valioso que ofrecer y la gente no te entiende. Ese es el mayor, ese es el mayor problema
Y esa es la mayor barrera que yo resuelvo. ¿Cómo la resuelvo? Pues bueno, yo la resuelvo mediante infografías. Explico, hablo con esa empresa, me contratan, hablo con esa empresa, entiendo la innovación que tienen y trato de explicarla mediante infografías, ¿no? Entonces, bueno, vamos haciendo una infografía en la que yo voy planteando la infografía, ellos me la van revisando, tengo que hablar con un experto, en fin, siempre tiene que haber un control porque yo, por mucho que sea científico, no sé tanto sobre ese tema Claro, como ellos, ¿no? claro. Y al final, pues planteamos una infografía Ujú, que es llamativa, que es muy claro, atractiva, que entra por los ojos, pero sobre exacto. todo que explica lo que tenéis que explicar, porque la Que cosa es que transmite. sus clientes, sus inversores, sus pacientes, si no entienden lo que hacen, no se van a poner en sus manos. Es muy Claro. difícil, pues eso, una empresa biotecnológica que ha ideado un sistema para tratar un tumor con inmunoterapia y no sé qué, Ujú, si está buscando inversores porque es una startup y eso saben que lo va a petar, pero necesitan inversores. Los inversores necesitan entender mínimamente en qué exacto. ¿De están qué va el poniendo el dinero. asunto? Claro, o un paciente que se va a hacer una técnica totalmente nueva, pero que es buenísima, pero si no la entienden, no se van a fiar. Claro, Y es que es así, así es con todo. exacto. Y en general, este es un problema que todas las empresas tenemos, ¿no? Que todos tenemos que dejar muy claro qué es lo que hacemos, lo tenemos que explicar. Y en el caso de empresas científicas o médicas, tienen una barrera añadida que es la dificultad de lo que hacen, que es algo que por definición es muy complejo. Entonces esa barrera yo la rompo mediante infografías y ese es el Exacto. servicio que yo hago. Y Aunque yo ahora cuéntame una cosa. también... El servicio, Dime, dime. en relación al servicio. ¿El servicio es puntual caso por caso o tienes, por ejemplo, digámoslo así, yo soy una empresa que suelo tener necesidades de infografía. Yo puedo contratar un servicio contigo de manera permanente para que tú estés trabajando y haciéndome las infografías que yo voy necesitando. ¿Cómo lo tienes planteado? No, la verdad es que lo tengo planteado como Caso cada a caso. proyecto, cada infografía, bueno, pues la planteamos y yo tengo una serie de tarifas, digamos, Ujú, unos niveles, ¿no? Pues una infografía de este tamaño, de este otro claro. tamaño, con X adaptaciones, porque yo Ujú, la misma infografía pues la adapto para impreso, para web, para redes sociales, ya. interactiva, en fin, Uf, claro. y Sí, según cada es que es un proyecto, ¿no? mundo, hay mucha cosa para hacer. Interactiva nomás. Ya cuando me dices interactiva, Claro, me claro. empiezo a imaginar que empiezan a aparecer y desaparecer globitos y cosas. Y es que es otra, claro, no es un Claro, dibujo y claro. punto. Sí, sí, efectivamente. Y sobre todo, lo bueno de la infografía es que se puede adaptar a muchos medios. Eso es una ventaja que tiene. Entonces, si yo, respondiendo a tu pregunta, pues eso, suelo trabajar por proyecto. Por Obviamente, proyecto. hay empresas que me necesitan una vez y ya está, porque ya Claro, solamente venden una cosa, claro. pero hay otras que me contratan varias veces pues, para explicar primero este dispositivo, luego este otro, luego este Eso, medicamento, en fin, en función exactamente. de cada caso. Y luego otra Exactamente. cosa que ofrezco ahora es formaciones, ¿no? Bien, Porque he muy descubierto que bien. hay muchas personas, científicos y sanitarios sobre todo, pero bueno, Ujú, también veterinarios, ujú. ingenieros, que, que necesitan manejar un poco el tema de las infografías. Pues para publicar artículos científicos siempre tiene que haber figuras. Tiene que haber, a veces van a un congreso y tienen que explicar lo que hacen en una presentación y necesitan saber hacer infografías o diseñar un póster científico para un congreso. Entonces, ahora también doy Curso. formaciones Qué guay. en las que cursos online, efectivamente, en los que explico a la gente cómo poder crear sus propias infografías, porque también es una necesidad que he detectado y bueno, pues no todo el mundo necesita contratar un Exacto, infografista, hay gente que necesita tener exacto, esas habilidades, ¿no? Y exacto, eso es exacto. algo que, bueno, a los emprendedores les recomiendo también. Muchas veces tú tienes unos conocimientos que son valiosos Ujú. y que los puedes explotar de dos maneras. Por un lado, puedes ofrecer servicios de eso, pero por otro lado, puedes dar formación de eso Correcto, mismo. correcto. Y son dos vías complementarias y que, bueno, no te tiene que dar miedo enseñar a otros a hacer lo No, que en tú haces, absoluto. porque lejos de quitarte clientes, al revés, va a Al hacer revés. que Te lo genera que tú haces autoridad también. te genera autoridad. Luego yo tengo clientes que son clientes de las dos cosas, que dicen, mira, yo Claro. estoy en tus formaciones y hay cosas que las hago yo, pero luego tengo una infografía potente, especial, de un tema que me va a resultar muy rentable económicamente, entonces esa prefiero que la hagas tú. Claro. Y bueno, pues al final no Exacto. es al Exacto. revés, estás potenciando tu Sí, marca y sí. potenciando lo El que tú haces. En servicio. mi caso yo potencio la infografía y ya está.
Perfecto. Pues la verdad es que es un mundo completamente desconocido para mí. O sea, las infografías, por supuesto que sí, que las vemos todos, porque las consumimos todos, y muchísimas veces son el momento en el que realmente te aclaras. Cuando ves el dibujo y dices, ah, claro, ahora entiendo de qué va el asunto. Sé por dónde iba, pero Porque, cuando veo el dibujo dije, ahora sí que lo entiendo. La verdad que me parece una cosa súper interesante, me parece genial además que te hayas largado y que hayas hecho esto por tu cuenta porque tiene mucho valor y seguramente tendrás muchísimo éxito y con las formaciones estoy seguro, porque además yo soy uno de esos fieles defensores de la formación online. Pienso que es verdad que con la pandemia explotó todo el tema de formaciones online, pero creo que fue un puntapié. Yo creo que esto va a seguir y que va a cambiar y que va a cambiar la forma de aprender muchísimas cosas, seguramente, ¿no? Porque además, sí, entre sin otras duda, cosas, porque sin hemos duda. globalizado. Antes era impensable la posibilidad de que tú pudieras tener de repente un alumno en la Mesopotamia. Hoy te conectas por internet y está contigo, ya está, no hay Sí, sí, más. efectivamente. Yo Es tengo tal alumnos cual. en Singapur, en Ya, Argentina, ya en ves, Chile ya ves. Y no y pasa claro, nada. sí, Exactamente. sí. Pues, Ever, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido al canal. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Realmente es súper interesante, es muy interesante. Ahora yo me voy a despedir. Le voy a pedir, por supuesto, a la gente que nos está siguiendo que se suscriba al canal, que mire estas entrevistas, que yo creo que hay un montón de experiencias que son súper interesantes, que la gente se anime a emprender, principalmente que se animen a emprender, que vean que es posible, que estás en un trabajo, que muchas veces estamos en nuestra zona de confort y no nos queremos animar a tirarnos a la piscina y realmente ser dueño de nuestro propio destino, que es súper, súper arriesgado, pero súper apasionante al mismo tiempo, ¿no? En fin, simplemente eso, a los que nos están mirando, no os olvidéis de darle a la campanita, de seguirnos, de cualquier cosa contactar con nosotros al correo de info arroba el canal del marketing.com y yo a continuación le voy a dar a ver sus 2 minutos de oro para que nos dé su speech acerca de su proyecto para que de esta manera cerremos la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Nada, solamente recordarte que si en algún momento te has sentido con el problema de que tienes que explicar algo y te resulta muy complicado explicarlo con palabras, pienses que la infografía o la infografía científica, dependiendo de a qué te dediques, la infografía te puede ayudar, porque es una manera de tender puentes, ¿no? De conectar personas como tú, que sabes mucho de lo tuyo, con otras personas que no saben de lo suyo. Y en el caso de que tengas una empresa o te dediques al emprendimiento, que los demás entiendan con una claridad cristalina lo que haces es esencial. Si no te entienden, difícilmente te van a comprar, van a confiar en ti o cualquier otra cosa. Entonces, si tienes problemas a veces para explicar cosas o te gustaría explicarlas de una manera más atractiva y más visual, piensa que la infografía podría encajarte. Yo te recomiendo que te vayas a mi página, fundamentium.com, y que te suscribas. Tengo una newsletter, es una newsletter muy entretenida y si te suscribes solo tienes que dar tu email y en el primer email te llegarán un montón de ejemplos de infografías que he hecho para empresas que yo creo que te van a flipar, seguro que te van a encantar y que te van a dar un montón de ideas para ver si, bueno, para ver si realmente la infografía es algo que te puede ayudar a comunicar mejor y a difundir eso que tú haces, ¿vale? Vete a fundamentium.com, suscríbete y ya verás con el primer email que vas a ver cosas que te van a encantar y que seguramente te darán muy buenas ideas. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.